Muy bien, empezamos con razones trigonométricas 1 para el segundo año de secundaria en el curso de trigonometría. A ver, vamos entonces. Primero, tenemos que saber qué son las razones trigonométricas. Pero antes de eso, primero vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. Recordemos el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿correcto? Entonces, eso ya lo hemos visto. La hipotenusa, ¿quién es? Aquel que se lo pone a 90 grados, ¿verdad? ¿Quién se lo pone a 90? C. C al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los lados restantes. A cuadrado más el cateto B al cuadrado, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Ahora vamos a hablar de una razón trigonométrica. La razón trigonométrica de un ángulo se define como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a un ángulo agudo. Entonces, en un triángulo rectángulo tendremos los siguientes elementos. Tenemos C, que es la hipotenusa. Ahora, para poder conocer tanto cateto opuesto como cateto adyacente, tenemos que analizar a nuestro ángulo. Vamos a ver. El ángulo es alfa. Alfa, ¿quién se lo pone? Se lo pone B, ¿verdad? Entonces B será el cateto opuesto del ángulo alfa. Ahora, A es adyacente, o sea, está pegadito al ángulo alfa. Entonces digo, A es el cateto adyacente al ángulo alfa. Si te das cuenta, siempre hablamos del ángulo en particular. ¿Por qué? Porque va a depender del ángulo que analicemos. Profe, ¿pero por qué la hipotenusa no es hipotenusa del ángulo alfa? Porque la hipotenusa es independiente a los ángulos agudos que se puedan tener, ¿verdad? La hipotenusa simplemente ya sabemos, es aquel que se le pone a 90 grados y punto. No depende de nadie más que de 90. Muy bien. Las razones que vamos a estudiar en este capítulo van a ser el seno, el coseno, la tangente, ¿verdad? Se denotan de la siguiente manera. Seno de alfa como sen de alfa, coseno de alfa como cos de alfa y la tangente de alfa como TG de alfa o también como tan de alfa. ¿Está bien? Esas son las notaciones. Ahora, vamos a definirlas. El seno de alfa, sen de alfa, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente opuesto sobre adyacente. Hay una memotecnia para esto. Te la voy a colocar, ¿ya? No debería ponerla porque aún nos falta estudiar lo que son las otras tres restantes, pero para que vayas a tener una noción de lo que vamos a hablar el día de hoy. La memotecnia es más o menos así. Dice, ca, toa. Esta es la memotecnia para que tú te puedas acordar. Profesor, el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, profesor, cos, es igual. Cateto adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, profesor. La tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Ahí está. La misma técnica que te puedes utilizar. SOCATOA. Tenemos el seno, tenemos el coseno y tenemos pues la tangente. ¿Sí? Si te puede servir, lo utilizas. ¿Bien? Si no, te la aprendes como es. ¿Verdad? Decimos SOCATOA o de opuesto a adyacente y colocamos la H y luego decimos SOCATOA para completar, ¿verdad? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. ¿Está bien? Muy bien. Vamos ahora sí a nuestros ejercicios rápidamente. Este es un tema súper corto. Vamos a empezar. Nos dice, 1. Calcula X. Nos dan los tres lados de un triángulo. Ahora, profe, ¿hay el seno, coseno, tangente? No, todavía no te están pidiendo. Solamente te piden el valor de X. Vamos a identificar primero quién es nuestra hipotenusa. Correcto, sería X, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque se le pone el ángulo de 90 grados. Entonces vamos a colocar aquí, como en la clase pasada. Profesor, ¿la hipotenusa quién será? Vamos a colocar hipo nada más para ahorrar espacio. Sería X. Profe, los catetos
Correcto, los catetos serían 4 y 3, ¿verdad? Muy bien. Profe, ¿cómo calculo X? Ya sabes, con el teorema de Pitágoras. Acá está, este es el teorema de Pitágoras. Para poder calcular entonces vamos a poner un Pitágoras. ¿Recuerdas la clase pasada? Colocamos entonces, profesor, ¿la hipotenusa cuánto vale? Ya sabes que tu hipotenusa es X, ¿verdad? X al cuadrado. Profesor, ¿mi primer cateto quién es? Es 4. Mi segundo cateto es 3, ¿verdad? Correcto. Entonces seguimos realizando lo que estábamos haciendo. Profesor, X al cuadrado va a ser igual. ¿A quién? 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? 16, ¿verdad? 3 al cuadrado sería 9. Seguimos. X al cuadrado, profesor, va a ser igual entonces a 25. Recuerda que si estamos potenciando, va a pasar a radicar. X se queda solito y va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 25. Profe, ¿la raíz cuadrada de 25 cuánto sería? Eso sería 5, ¿verdad? Por lo tanto, X vale 5 y esa sería entonces la respuesta. Correcto. Vamos entonces ahora al siguiente ejercicio, número 2. Dice, calcula M. Correcto. Tenemos Pitágoras aquí. ¿Qué hacemos? Primero identificamos quién es nuestra hipotenusa. La que se le pone 90 sería M, ¿verdad? Correcto, ya sabemos entonces quiénes son. Vamos a colocar entonces nuestra hipotenusa y catetos para poder resolver. Profe, ¿la hipotenusa quién es? Sería M, ¿verdad? El primer cateto sería 5 y el segundo cateto sería entonces 12, ¿verdad? Ahí está. Vamos a resolver entonces con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería? Sería entonces por aquí colocamos, profe, la hipotenusa quién es? M. El primer cateto, 5. El segundo cateto, 12, ¿verdad? Correcto, así que vamos a seguir resolviendo. Sería entonces m al cuadrado debe ser igual 5 al cuadrado, que es 25, más 144, que es el valor de 12 al cuadrado, ¿verdad? Tenemos m al cuadrado que va a ser igual. Vamos a sumar. 144 más 25 sería 169, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué debemos de hacer? Vamos a dejar a m solita, ¿para qué? Para que pase a radicar, ¿verdad? Sería entonces m va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. Eso es 13, ¿correcto? M vale 13. Tenemos nuestra respuesta entonces que M vale 13. Vamos al siguiente ejercicio, dice calcula X. Correcto, tenemos primero que saber quién es nuestra hipotenusa. Sería 3, ¿verdad? Los catetos 2 y X. Correcto. Profe, ¿la hipotenusa siempre va a ser X? No, depende de tu triangulito. Para ese triangulito, la hipotenusa ¿quién es? X, ¿verdad? Los catetos ¿quiénes son? Perdón. La hipotenusa ¿quién es? Es 3. Los catetos ¿quiénes serán? Primer cateto 2 y el segundo cateto sería entonces X, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a reemplazar en Pitágoras. Y está. Recuerda, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Profe, ¿mi hipotenusa quién era? 3. Mi primer cateto, 2. Segundo cateto entonces sería X, ¿verdad? Correcto. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos resolviendo. 3 al cuadrado sería 9. Eso sería igual 2 al cuadrado, que es 4. Más X al cuadrado, ¿verdad? Correcto, profesor. Necesito el valor de X. Entonces dejo X al cuadrado solito. Y digo, 9 que estaba allí viene a restar el 4. Y esto debe ser igual entonces a X al cuadrado. 9 menos 4 es 5. Esto entonces es igual a X al cuadrado. Recuerda, necesito el valor de X, no X al cuadrado. Entonces, esto que está potenciando va a pasar a radicar. Sería entonces la raíz cuadrada. Profe, ¿por qué raíz cuadrada? Porque acá está elevado al cuadrado. Va a pasar a ser la raíz cuadrada de 5. Y este es igual al valor de X. Profe, 5 no tiene raíz. Lo dejas así simplemente. Y esa es tu respuesta. Correcto. Vamos al ejercicio número 4 entonces, que nos dice lo siguiente. Calcula X nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer? Saber quién es nuestra hipotenusa. Será entonces 1. Vamos entonces a colocar nuestros datos. Conocemos la hipotenusa, por supuesto, es 1. Los catetos, nuevamente 2 y X, ¿verdad? Ahí están. Reemplazamos entonces mediante el teorema de Pitágoras y decimos lo siguiente. Mi hipotenusa, profesor, es 1. ¿Correcto? La hipotenusa es 1. ¿El primer cateto quién es? El primer cateto es 2. El segundo cateto es X. Sigamos entonces ahora.
1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, más el valor de x al cuadrado. Seguimos. Muy bien, a ver, un momento. Aquí hay un pequeño error, ¿ya? No puede ser 1. La hipotenusa no puede ser 1. Vamos a cambiarle, a ver, vamos a cambiarle ese 1 y vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle entonces, coloquémosle, vamos a colocarle acá, a ver, un numerito que nos pueda ayudar y que cumpla, porque recuerda que si este es el lado más grande, no puede valer 1, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otro lado que vale 2, ese tiene que ser el más grande, entonces vamos a cambiarlo, a ver. Vamos a hacer que el 1 ya no se vea y vamos a colocar un número cualquiera. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar un 5, ¿está bien? Vamos a colocar un 5 a ver cuánto nos sale. Correcto. Entonces la hipotenusa ya no es 1, ¿verdad? Corrijamos eso, sería 5. Aquí sería 5 entonces. 5 al cuadrado sería 25, ¿verdad? Correcto. Entonces tendríamos 25 menos 4, y eso sería igual al valor de x al cuadrado. 25 menos 4, esto es 21, ¿verdad? Esto va a ser igual a x al cuadrado. Recuerda que x se debe quedar solito, así que pasa a ser una raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada de 21 sería entonces el valor de x. Profe, 21 no tiene raíz. No importa, lo dejamos así. Si no tiene raíz, lo dejamos así. O sea, raíz exacta. Obviamente tiene una raíz, pero si no tiene raíz exacta, simplemente lo dejamos así. Muy bien, sigamos ahora con el siguiente ejercicio. Ahora sí, recién vamos a hablar de razones trigonométricas. Nos hablan del seno. Correcto. Primero vamos a seguir, para no perder la costumbre, vamos a identificar a la hipotenusa. Profe, mi hipotenusa es 4. Correcto. Profe, tengo 4, tengo 3, pero me falta un dato. Muy bien, vamos a ponerle por acá una pequeña x. ¿Te parece? Ahí está. ¿Para qué has hecho eso, profesor? Ahorita te voy a decir por qué. Primero vamos a hablar de nuestra hipotenusa, nuestra hipo, ya saben. La hipotenusa sería 4. Profe, pero ahora sí necesito saber quién es el cateto opuesto y adyacente. ¿Ok? Primero vamos a identificar de qué ángulo estamos hablando. ¿Está bien? ¿Te parece? Profesor, estamos hablando del ángulo betita, ¿verdad? Estamos hablando de beta. Muy bien, profe, estás hablando de beta, pero ¿qué con eso? Espérate un momento. Si hablamos de beta, beta va a tener cateto opuesto, ¿verdad? Va a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. Correcto. Quiero saber quién es su cateto opuesto. Simple, el que se lo opone. ¿A beta quién se lo opone? Se le opone x, ¿verdad? Correcto. Entonces voy a decir cateto opuesto de beta. El cateto opuesto de betita, ya sabes quién va a ser. Va a ser x, ¿correcto? Quiero saber el cateto adyacente. Cateto adyacente, ¿verdad? Vamos a poner simplemente CA para poder ahorrar el espacio. CA. Y en cateto opuesto vamos a colocarle CO. ¿Está bien? Eso nos va a facilitar el trabajo. Cateto opuesto de alfa, cateto adyacente también de beta, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿quién sería el cateto adyacente de beta? ¿Quién está a su costadito, a su ladito? Sería el 3, ¿verdad? Ahí está, ya los tenemos listos. Profe, ¿listo Pitágoras? Claro, ¿por qué? No conozco un lado, profe. Necesito calcularlo. Vamos a calcularlo entonces. Profe, ¿mi hipotenusa quién era? ¿Quién es hipotenusa? Correcto, tu hipotenusa es 4. Tu primer cateto es x. Tu segundo cateto sería 3, ¿verdad? Correcto. Seguimos entonces y decimos 4 al cuadrado es 16. Esto va a ser igual a x al cuadrado más 3 al cuadrado que es 9. ¿Está bien? Muy bien, 16 que estaba aquí vino a restar el 9. Recuerda que si está sumando pasa al otro miembro a restar, ¿verdad? Y esto es igual a x al cuadrado. 16 menos 9 sería 7.
Y esto es igual a x al cuadrado. Recuerda que necesito que se quede solito, así que pasaría como una raíz cuadrada, ¿verdad? Sería raíz cuadrada de 7 igual a x. Correcto, ya encontré el valor de x. Entonces el cateto opuesto de beta sería x, pero x vale raíz de 7, ¿verdad? X es igual a la raíz de 7. Correcto, lo encontré. Ahora me están pidiendo el seno de beta. Vamos a calcular el seno de beta. Sabemos que el seno se representa como sin y el ángulo del que estamos hablando sería betita, ¿verdad? Seno de beta. Seno de beta que va a ser igual. Va a ser igual al cateto opuesto de beta sobre la hipotenusa, ¿ok? Vamos a ver entonces. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? Recuerda, raíz de 7 es el cateto opuesto de beta. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa sería 4, ¿correcto? Entonces el seno de beta es raíz de 7 sobre 4. Esa entonces sería nuestra respuesta del quinto ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Nuevamente, calculamos la hipotenusa. Sabemos que es 2, ¿correcto? Entonces calculamos. Primero vamos a poner quién es la hipotenusa. La hipo sería 2, ¿verdad? Ahora, tenemos un ángulo que es alfa. Tenemos alfita. Quiero saber quién es su cateto opuesto. El que se lo pone, ¿verdad? 1. Y su cateto adyacente, el que está al costadito. Profe, pero no hay nada. Le colocamos una X. ¿Está bien? Vamos a revisar entonces ahora. La hipo es 2. El cateto opuesto sería entonces 1, ¿verdad? Y el cateto adyacente sería X. Correcto. Quiero calcular X. Lo hacemos con Pitágoras. Muy bien. Vamos a calcular con Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es 2, ¿verdad? El primer cateto es 1 y el segundo cateto es X. Correcto. 2 al cuadrado sería 4. 1 al cuadrado es 1 más X al cuadrado. Correcto. 4 viene a restar el 1 y esto sigue siendo igual a X al cuadrado, ¿verdad? 4 menos 1 sería 3. Esto es igual a X al cuadrado. Recuerda dejar solito a X. Así que sería una raíz, ¿verdad? Sería raíz cuadrada de 3 igual a X. Encontramos el valor de X. Ahora vamos a calcular lo que nos piden. Nos piden el coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, esto sería igual. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? Sería X, ¿verdad? Pero X vale raíz de 3. Raíz cuadrada de 3. Sobre la hipotenusa, que vale 2, ¿verdad? Sería raíz de 3 sobre 2 la respuesta. Muy bien. Sigamos con el siguiente ejercicio. Nos dice calcula tangente de teta. Primero, ya sabes, identificamos quién es nuestra hipotenusa. A 90 se lo pone 3. Ahí está. Tenemos un ángulo, por supuesto, que sería tetita. A teta, su cateto opuesto sería... Uy, no hay. Y si no hay, ¿qué hago? Le pongo una X. El adyacente sería 2. ¿Correcto? Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestros elementos, que sería la hipo. ¿Quién es la hipotenusa? Sería 3, ¿verdad? ¿Quién es el cateto opuesto? Sería X. ¿Quién es el cateto adyacente? Sería 2. Vamos a calcular el valor de X con Pitágoras. Nuestra hipotenusa, ¿quién es? 3. Nuestro primer cateto es X. Nuestro segundo cateto sería 2. ¿Se ve? Ahora, 3 al cuadrado es 9. Esto va a ser igual a X al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. 9 menos 4 que vino a restar
es igual a x al cuadrado. 9 menos 4 sería 5. Esto va a ser igual a x al cuadrado. Recuerda que x tiene que quedarse solo, entonces va a pasar a radicar. Raíz de 5 va a ser igual a x. Muy bien. Pero, ¿qué te están pidiendo a ti? Te están pidiendo lo que es la tangente de teta, ¿verdad? Te piden la tangente del ángulo teta. Recuerda que la tangente está definida por la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Está bien? Sería entonces el cateto opuesto, que es x, pero x vale raíz de 5. Sería entonces raíz de 5 dividido entre el cateto adyacente, que vale 2. Sería raíz de 5 sobre 2, sería nuestra respuesta. ¿Correcto? Finalizamos la clase de razones trigonométricas 1.